Muy buenas noches, estimados docentes presentes. Realmente para nosotros es un gusto poder contar con su presencia en la invitación de esta tertulia a desarrollarse la noche de hoy. Vamos a dar paso en este caso, por favor, a proyectar un video. Las indicaciones ya fueron muy claras al momento de citarlos. Por favor, cada integrante tendrá su participación y se respetará su opinión, ¿ok? Entonces, como ya sabemos el orden, vamos en este caso a proyectar el video para luego de ello comenzar con la tertulia. Es Diego Lulima, integrante del grupo número 8. A continuación vamos a hablar una biografía de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, un pequeño pueblo de la región caribeña de Colombia. Este lugar y sus experiencias de la infancia tuvieron una gran influencia en sus obras. Sus padres fueron don Gabriel Eligio García, un farmacéutico, y Luisa Santiago Márquez, una telegrafista. Gabriel García fue criado por sus abuelos maternos durante su infancia y sus padres se mudaron a Sucre debido a su trabajo. Gabriel García Márquez comenzó su carrera como periodista en Colombia y trabajó en varios periódicos. Su interés en la escritura se evidenció desde temprana edad y sus primeros escritos breves fueron influenciados por el realismo mágico, un estilo literario que posteriormente lo caracterizaría. La hojarasca, 1955. Su primera novela, marcada por un estilo narrativo y la introducción de elementos de realismo mágico. El coronel no tiene quien escriba, 1961. Una novela corta que destaca su exploración a la soledad y la lucha cotidiana. 100 años de soledad, 1967, considerada una de las obras maestras de la literatura hispanoamericana y universal. Es una de las obras más traducidas y leídas en español. Combina el realismo mágico con una narrativa épica que abarca varias generaciones. Con esta obra obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1982. Además de sus novelas, Gabriel García Márquez escribió numerosos cuentos cortos, ensayos y reportajes a lo largo de su carrera. Su habilidad para mezclar lo real y lo fantástico se refleja en estos trabajos, consolidando aún más su reputación como un maestro del realismo mágico. Varias de sus obras fueron adaptadas al cine y la televisión. 100 años de soledad y El otoño del patriarca, El amor en los tiempos de cólera, son algunos ejemplos de sus trabajos llevados a la pantalla, lo que contribuyó a expandir su influencia más allá de la literatura. Premios Nobel. Gabriel García Márquez fue galardonado con el Premio Nobel a la Literatura en el año 1982. La Academia Sueca destacó sus habilidades para hacer revivir un continente y condensar una larga y compleja historia de relatos cortos. Estilo de escritura. Gabriel García Márquez es conocido por su estilo realismo mágico, que incorpora elementos fantásticos a un contexto realista. Sus obras a menudo exploran temas como el amor, la soledad, la política y la historia latinoamericana, todo enmarcado en un mundo donde lo extraordinario coexiste con lo ordinario. Los aportes a la sociedad de Gabriel García Márquez han influido en la literatura mundial y han contribuido a consolidar el realismo mágico como un género literario reconocido. Sus escritos abordaron cuestiones sociales y políticas, dando voz a las complejidades de la historia y a las culturas latinoamericanas. García Márquez mostró un compromiso activo con las cuestiones políticas de América Latina. Su amistad con líderes como Fidel Castro generó una gran controversia, pero esto le permitió también abogar por la libertad de prensa y los derechos humanos de la región. Gabriel García Márquez fue diagnosticado con cáncer linfático en 1999 y aunque luchó contra su enfermedad, su salud deterioró con el tiempo. Pasó sus últimos años en México, donde continuó escribiendo y siendo una figura respetada en el mundo literario hasta su fallecimiento, que fue el 17 de abril del 2014 en México, donde vivió los últimos años de su vida.
Su legado literario perdura y su impacto en la literatura y la sociedad sigue siendo relevante hasta el día de hoy. Muy bien. Ninguna aventura de la imaginación tiene más valor literario que el más insignificante episodio de la vida cotidiana. Gabriel García Márquez. Una vez, estimados invitados, que hemos observado lo que es este video, damos paso a la tertulia, por favor, conociendo ya los pasos a seguir. Damos paso a el docente Ángel Fabricio González Vázquez, invitado, por favor, para que en este caso nos lea su fragmento asignado y nos dé su opinión. Bueno, muy buenas noches. La verdad es que me pareció muy interesante leer sobre la crónica de la muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Procedo a leer con el párrafo que me mencionaba. Bueno, el día en el que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cantidad de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño, que volaba sin tropezar por entre los almendros. Me dijo, tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se lo contaran en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago en esos 2 sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Bueno, en este párrafo nos mencionan que el día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana a esperar el buque en el que llegaba el obispo. En este párrafo nos menciona que Santiago Nazar tuvo 2 sueños. En el primero había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna. Y en ese sueño fue feliz en un instante hasta el momento donde se despertó, donde se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Bueno, nos menciona que Santiago Nazar siempre soñaba con árboles. Nos menciona a su madre, Plácida Linero. En el segundo sueño, ocurrido una semana anterior, había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros. La madre también menciona en este párrafo que tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se le cortaran en ayunos. Bueno, esa es mi opinión sobre el párrafo que me fue asignado sobre la crónica de la muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu aporte, Fabricio. Realmente es interesante poder conocer el criterio de cada invitado, ¿no? Como segundo punto tenemos la intervención de la docente Yanela Villarreal. En este caso también se le ha asignado un fragmento y vamos a escuchar, por favor, su análisis. Muy buenas noches, estimados. Procedo a dar la lectura. Gabriel García Márquez, Crónica de la Muerte Cruzada. García Márquez es uno de los principales representantes del llamado realismo mágico a partir de 1940. Se produce el boom de la literatura hispanoamericana, cuyos rasgos son la preocupación por la estructura narrativa, la experimentación lingüística, la invención de una realidad ficcional propia, el intimismo y el rechazo de la moral burguesa. Sin duda, un destacado novelista, cuentista, un personaje reconocido internacionalmente por la gran creación de sus mundos mágicos y del realismo mágico en la literatura hispana. Gabriel García Márquez dejó un legado impregnado, significativo para las nuevas generaciones, especialmente para aquellos que siguen esta carrera, ya que es un motivo de inspiración para todos sus discípulos, ¿no? Adicionalmente,
Márquez fue un observador de la sociedad, fue una persona que criticaba mucho el conflicto social a través de sus obras, a través de sus novelas o de sus cuentos. Y de esa manera él podía aportar a nuestra o contribuir con nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Yanela, por tu aporte. Por favor, damos paso al magíster Jorge Molina, quien también se le ha asignado un fragmento. No sé si se encuentra en la sala, por favor. Jorge, ¿me escucha? Sí, sí, Ya. sí, bueno. Si podemos Espérame poner un la ratito nomás, cámara, ya. Lo que pasa es sería que mucho mejor. Ya. Sí, 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 por supuesto. Espérame un ratito nomás. Que ando recién llegando por acá. Ya. Listo, muy Bueno. bien. Bien, bien. Muy buenas noches, estimados docentes, estimado Diego. Muy buenas noches. A continuación voy a leer básicamente lo que se me ha asignado, ¿no? Dice, la casa era un antiguo depósito de 2 pisos, con paredes de tablones vastos y un techo de zinc de 2 aguas, sobre el cual velaban los gallinazos por los desperdicios del puerto. Había sido construido en los tiempos en el que el río era tan servicial que muchos barcazas de mar e inclusive algunos barcos de altura se aventuraban hasta aquí a través de las ciénegas del estuario. Cuando vino Ibrahim Nazar con los últimos árabes al término de las guerras civiles, ya no llegaban los barcos de mar debido a las mudanzas del río y el depósito estaba en desuso. Ibrahim Nazar lo compró a cualquier precio para poner en una tienda de importación que nunca puso y solo cuando se iba a casar lo convirtió en una casa para vivir. En la planta baja abrió un salón que servía para todo y construyó en el fondo una caballeriza para 4 animales, los cuartos de servicio y una tina de cocina de hacienda con ventanas hacia el puerto, por donde entraba a toda hora la pestilencia de las aguas. Bien, un pequeño resumen de lo que yo me he leído, de lo que yo sé, es que la crónica de la muerte anunciada de Gabriel García Márquez ofrece un vistazo íntimo y reflexivo en los últimos días del ilustre escritor, destacando la transición de un gigante literario que deja una huella imborrable en la historia de la literatura. Además, la crónica estimula una reflexión sobre el legado literario de García Márquez y su relevancia continua en el panorama cultural. Su muerte no solo marca el fin de una vida excepcional, sino que también abre un diálogo sobre la perdurabilidad de su contribución artística y la forma en que sigue influyendo en la narrativa contemporánea. En lo que respecta a la lectura, bueno, se basa en que era una casa de un antiguo depósito de 2 pisos con paredes de tablones vastos y un techo de zinc de 2 aguas. Ibrahim Nazar lo compró a cualquier precio para poner una tienda de importación, pero él nunca puso y solo cuando se iba a casar lo convirtió en una casa para vivir. Cabe destacar que es considerado como uno de los grandes novelistas latinoamericanos. Gracias a sus méritos, en 1982 alcanzó el Premio Nobel de la Literatura por la grandiosa novela 100 años de soledad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado magíster, por su intervención. Finalmente, por favor, damos la conclusión en este caso para ya dar por terminado esta tertulia. Te escuchamos, Jessica. Buenas noches. En su obra literaria Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, describe las diferentes opiniones y perspectivas de los personajes, como los secretos y las mentiras pueden afectar las vidas de las personas. La trama se va desenmarañando a medida que los detalles salen a la luz. Cuando se revela que Santiago Nazar fue asesinado, no fue porque hubiera violado a Ángela Vicario, sino porque ésta ha sido rechazada por su amante y decidió acusar a Santiago para no quedar mal ante la comunidad. Sin embargo, el hecho de que nadie hiciera nada para detener el asesinato resulta una crítica a la pasividad y a la falta de compromiso social. La honra es la razón de la muerte de Santiago Nazar y se puede considerar como crítica a la mentira, la mentalidad tradicional en la sociedad hispana. García Márquez hace énfasis en la imposibilidad de escapar del propio destino y lo irrevocable que es este. Esta obra fue incluida dentro de las 100 mejores novelas del siglo XX y tiene como temática central el fatalismo y el destino. Gracias.
Muchísimas gracias, Jessica, por tu conclusión. Realmente muy agradecido por la participación de cada uno de ustedes, docentes, en esta tertulia. Su análisis, su aporte es muy significativo para cada uno de nosotros. Sin más que argumentar, doy por finalizada esta tertulia. Muchísimas gracias.